a continuar con la siguiente parte, que es la muerte celular programada y apoptosis. Ya hablamos todo respecto a meiosis en el otro video, esta partecita ya es más cortita, ¿no? La parte de la muerte celular programada y apoptosis. No olvidemos que es importante mantener el equilibrio de la proliferación y la muerte celular. Esto va a depender mucho del crecimiento, la regulación adecuada de cada órgano. ¿Qué pasa acá? Este equilibrio entre proliferación y muerte requiere en ocasiones un comportamiento altruista. ¿Qué significa altruista? Altruista es alguien o es algo que va a dar todo. Tiene esa capacidad incluso de sacrificarse. Entonces, algunas de nuestras células tienen que tener este comportamiento altruista para sacrificarse por el resto de la población. Por ejemplo, si hay una mutación o está alterada, tiene que sufrir apoptosis, tienes que sacrificarse para no perjudicar al resto de las células vecinas. Entonces, la muerte celular programada depende de este tipo de células. Ahora, esta muerte celular programada que se denomina apoptosis surgió a partir de 1972 ya por Kerr y sus colaboradores. Estos introdujeron este término de apoptosis y lo diferenciaron de otro tipo de muerte, que es la necrosis. Hasta esa fecha, a este tipo de muerte se llamaba necrosis, pero luego se han dado cuenta que no, es apoptosis y han empezado a diferenciar. En estudios posteriores han ido definiendo las diferencias entre la necrosis y la apoptosis, que eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es la necrosis? La necrosis es un tipo de muerte violenta, ya es violenta, rápida, accidental. Si es violenta y rápida, se da de modo agudo y es no fisiológico. Eso es lo que quiero que recuerden. No sé si recuerdan, en temas anteriores les habla. Hay dos tipos de muertes programadas, ya, que son la apoptosis y también la autofagia. Ya esas sí son reguladas por parte de la célula. Y hay una que no es controlada por la célula, no es regulada, que es la necrosis. Por ende, no es fisiológico. Esta muerte está ocurriendo porque ha ocurrido o es en respuesta a alguna alteración severa, ya sea ambiental, algún trauma físico, que ocurrió de la nada, accidentalmente, y ha causado la rotura de la membrana de la célula y ha causado esta muerte, esta necrosis. Ya entonces no es fisiológica, no es regulada. ¿Y qué ocurre en este tipo de muerte rápida y violenta? Nos dice que las células tienden a edematizarse, se hinchan y una vez que se hinchan, se lisan, se rompen, liberando sus contenidos hacia el espacio extracelular, lo cual hace que este contenido en el espacio extracelular daña a las células del tejido circundante, causando una inflamación. Y entonces en la necrosis hay inflamación. Ahora, en cambio, en la apoptosis es un tipo de muerte celular programada, sí está regulada por la célula. De hecho, la apoptosis es un mecanismo innato del organismo. ¿Qué significa innato? Que está ahí desde siempre, ¿ya? ¿Para qué? Para poder eliminar, por ejemplo, células que no son necesarias, aquellas células que se hayan desarrollado inapropiadamente o aquellas que tengan algún daño genético irreparable. Entonces, para eso tienen este mecanismo innato las células, para poder controlar, ¿ya? Entonces, la apoptosis, como hemos dicho, sí está regulado, es un proceso controlado, activo y depende de energía, ¿no? Esto ocurre de forma habitual durante el desarrollo embrionario, también para la remodelación de los tejidos, para la respuesta inmunitaria, regresión de tumores. Entonces, la apoptosis es un proceso natural. Por ejemplo, es importante para la parte del desarrollo animal. El ejemplo más clásico utilizado es para la formación de los dedos independientes. La apoptosis nos permite formar estos dedos independientes. Por ejemplo, ¿cómo? Nos dice que a un principio, en el caso de las renacuajos, van a ser como una palita, todos los dedos están unidos. ¿Cómo empiezan a separarse? Porque hay apoptosis de las células interdigitales. Entonces vean que la apoptosis también es un mecanismo importante para el desarrollo. También para el desarrollo del cerebro, ¿ya? En el desarrollo del cerebro nos dice casi la mitad de nuestras neuronas van muriendo. ¿Y por qué? Para permitir que por ejemplo, estas neuronas puedan unirse o emparejarse al número de células diana. Entonces también la apoptosis es un mecanismo importante, ¿ya? Entonces, así como tiene importancia fisiológica, también tiene importancia en la aparición de enfermedades. Ahora vamos con el otro tipo de muerte, que es la autofagia. Es otro tipo de muerte celular, pero este está controlado por la célula, como hemos dicho, y lo que ocurre aquí es una autodigestión mediada por ¿quiénes? Por los lisosomas. Y entonces, como hemos dicho, hay dos tipos de muertes mediadas o controladas por las células, que son la
autofagia y la apoptosis. La que no es regulada por la célula, no es fisiológica y ocurre de manera accidental, es la necrosis, la cual sí daña al resto de células, causando inflamación porque libera su contenido hacia el exterior, ¿ya? Ahora hablemos de las características de la apoptosis. Ya dijimos que en la parte de lo que es la necrosis hay edematización, se rompen, liberan su contenido, causan inflamación. ¿Qué es lo que ocurre en la apoptosis? Estas se van a caracterizar porque este tipo de muerte tiene una secuencia concreta, ¿ya? Hay un orden donde va a haber cambios morfológicos y bioquímicos. Dentro de los rasgos más típicos que podemos encontrar en una célula apoptótica, miren, está ordenando que muera. Entonces, dentro de estos cambios típicos está la formación de los blés. Estos significan abultamientos o ampollitas. Se van a formar estas estructuras, miren, en la membrana. Estos son los blés, una característica importante. También la condensación de la cromatina. Se condensa y se ven como parches fuertes electrodensos, ¿ya? También, aparte de la condensación de la cromatina, acá, a diferencia de la necrosis, no hay edematización, más bien todo lo contrario. Se van a encoger, hay una disminución del volumen celular, ¿ya? Y en las últimas fases, después de formar estos blés, después de compactar su cromatina, disminuir su volumen, en las últimas fases forman unos cuerpos, los cuerpos apoptóticos, que son los restos, ¿no?, que se han ido englobando en pedacitos de membrana. Y finalmente, ¿qué tiene que hacer? Fagocitado, ¿no?, por las células vecinas del sistema inmunitario. ¿Para qué? Para impedir una respuesta inflamatoria. Entonces vean que es un tipo de muerte limpia, que sufre una secuencia. En cambio, en el otro liberaba su contenido, estallaba, generaba inflamación, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, para poder reconocer la apoptosis necesitamos observarlo con la microscopía electrónica. No se puede observar estas morfologías que habíamos mencionado. También lo podemos ver con la microscopía óptica. Sí, se puede identificar en la microscopía óptica, por ejemplo, la condensación de la cromatina. Hemos dicho que se condensa y se ve fuertemente teñido, ¿no? También podemos observar la fragmentación nuclear. Ahora, acá. Esto, para determinar con mayor precisión, nos dice la presencia de una célula apoptótica, en el microscopio óptico, se utiliza una técnica molecular adicional que es la técnica de túnel, ¿ya? Esta técnica de túnel en el microscopio óptico nos permite detectar fragmentación del ADN, porque no olviden que durante la apoptosis lo que ocurre es una desmantelación. Hay que fragmentar el ADN, eliminar Golgi, eliminar todo. Entonces, para detectar toda esta fragmentación del DNA, podemos utilizar la técnica de túnel y lo observamos con el microscopio óptico, ¿ya? Así como hay estas alteraciones morfológicas que hemos mencionado, también hay alteraciones bioquímicas. Y una de las principales, o en primer lugar, una de las alteraciones bioquímicas que ocurre es la externalización de la fosfatidilcerina. No olviden que la membrana plasmática, la fosfatidilcerina, normalmente está en la monocapa citosólica y en la apoptosis, para iniciar la fagocitosis, lo que hace es externalizarse hacia la cara externa. ¿Para qué? Para llamar a los macrófagos e iniciar la fagocitosis, ¿no? Entonces, uno de los cambios bioquímicos es la externalización de la fosfatidilcerina. Y también, ¿por qué ocurre una disminución del volumen citoplasmático? Porque se encoge la célula, porque pierde agua. ¿Y por qué pierde agua? Porque primero hay una pérdida de iones, potasio, cloro, iones inorgánicos, y ¿quién sigue a estos iones? El agua conlleva la pérdida de agua, entonces empieza a encogerse, ¿ya? Y también podemos encontrar aquí el DNA, ¿no? Se va a condensar y luego sufre una fragmentación posterior. Generalmente el DNA se fragmenta en diferentes unidades, pueden ser de alto peso molecular o de bajo peso molecular, que se pueden observar mediante la electroforesis. Vemos estos DNAs y se van generando un patrón en banda según su peso molecular, ¿no? Entonces, las células apoptóticas se pueden ver mediante la microscopía electrónica. Podemos ver todas las características, como hemos dicho, el blés en la membrana, la condensación de la cromatina y demás, ¿no? Y también en el microscopio óptico se ve sobre todo lo que es la parte de la fragmentación, ¿no? Para ver la fragmentación en el microscopio óptico utilizamos una técnica adicional, el túnel, ¿ya? Entonces eso. Y cuando se fragmenta el DNA podemos ver sus diferentes pesos en la electroforesis, ¿ya? Bueno. Ahora, ¿cómo ocurre este evento bioquímico? ¿Por qué la célula llega a hacer este suicidio? Esto va a ser responsable, nos dice, esto va a ser responsable por una familia, ¿ya?
Entonces, en la apoptosis lo que tiene que ocurrir es una rotura específica de múltiples estructuras celulares, es decir, que tienen que romperse el DNA, romperse lo que es el citoesqueleto y demás. Entonces, esta rotura específica de las múltiples estructuras que hay en la célula va a estar a cargo de una familia, las caspasas. Las caspasas son aquellas que empiezan a desmantelar y a destruir todo. Y estas caspasas pertenecen a una familia, a la cisteína proteasa. ¿Qué es una proteasa? Degrada proteínas. ¿Y por qué cisteína? Porque va a romper específicamente donde está el enlace peptídico de la cisteína. Cuidado, les pongan serina, treonina, no sé. Es una cisteína proteasa. Ya esas son las caspasas que van a desmantelar. Lo que hacen es desintegrar el citoesqueleto, la lámina nuclear, Golgi, y también desintegran los inhibidores de DNAsas. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos que estén inhibidos, más bien las DNAsas tienen que activarse para fragmentar el ADN, eliminan el contacto célula-célula, van a inhibir la replicación, activan las endonucleasas que van a degradar el DNA, ¿no? Entonces, eso. Bueno. Ahora hablemos de estos mecanismos moleculares de la apoptosis. La apoptosis depende de señales tanto intra como extracelulares que terminan activando, como hemos dicho, a las caspasas, que son un tipo de proteasas cisteínas, ¿no? Estas, nos dice, son las que van a comenzar todo este proceso proteolítico. Y este proceso proteolítico o esta apoptosis puede ocurrir a través de dos vías, la vía extrínseca o la vía intrínseca. La vía extrínseca de la apoptosis ocurre por estímulos extracelulares que van a activar un receptor que está en la membrana plasmática. En cambio, la vía extrínseca son estímulos que van a activar la vía mitocondrial. Ya, entonces vamos a hablar solo de la vía extrínseca. Esta vía extrínseca, como hemos dicho, se activa por moléculas externas, ya, y hay muchos mecanismos diversos para activar esto. Ahora, algunas células van a ser inducidas a morir porque reciben señales por parte de otras vecinas o por otros factores y demás, ¿no? Entonces van a empezar a inducir lo que es la apoptosis. Para empezar, estos ligandos, estas moléculas señalizadoras, se tienen que unir a unos receptores que se encuentran en la membrana plasmática. Estos receptores se llaman los receptores de la muerte. Cuando estos receptores se unen al ligando, se activan y desencadenan toda esta cascada que inicia la apoptosis, activando a las caspasas, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir todo esto? Para empezar, estos receptores de la muerte pertenecen a una familia que son a los receptores de los factores de necrosis tumoral. Entonces, cuidado, les pongan estos, no se les pongan solo factores, no. Este es un receptor del factor de necrosis tumoral y dentro de esa superfamilia hay muchos receptores. Está el TNFR1, el FACD95, los receptores DR4, DR5. Entonces, si ustedes les dicen el receptor DR4 o DR5, son receptores del factor de necrosis tumoral. FACD95, receptor del factor de necrosis tumoral. Todos estos pertenecen a esta familia, ¿ya? Del que vamos a hablar es del FACD95. Este receptor, nos dice, es el mejor caracterizado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este receptor va a jugar un papel decisivo en la apoptosis en el sistema inmunitario. Entonces, el FACD95 es un tipo de receptor FNT o un receptor del factor de necrosis tumoral que va a mediar la apoptosis en el sistema inmunitario, es decir, que aquella muerte inducida por FAS va a participar, por ejemplo, en la eliminación de las células del sistema inmunitario. Puede ser que estén infectadas por virus, células tumorales o incluso linfocitos que ya cumplieron su respuesta inmune, van a ser degradados por este tipo de receptores, ¿ya? Bueno, ahora, todos los miembros de esta superfamilia son receptores de estructura trimérica, como pueden ver. Miren, todos estos receptores todos estos son receptores triméricos. ¿Cómo? Al principio son monoméricos. Nos dice que al momento de unirse a su ligando forman esta estructura trimérica. Ahora, estos receptores tienen dominios extracelulares y dominios citoplasmáticos. El dominio extracelular es rico en cisteína y este se encarga de unirse específicamente al ligando. Cuando este dominio de cisteína se une al ligando, lo que hace es inducir a la trimerización. Miren, se ha trimerizado, se han unido 3 subunidades. Una vez que se ha trimerizado, finalmente el receptor se activa, ¿ya? Ahora, una vez que el receptor está activo, nos dice, inicia la señalización intracelular a través de un dominio citoplasmático. Este dominio citoplasmático tiene una secuencia llamada el dominio de la muerte.
Solo esta parte celestita que ven aquí, chicos, esto es el receptor. Tiene su dominio extracelular, que es el dominio de cisteína, que se une al ligando, se trimeriza y se activa. Si se activa, activa el dominio citoplasmático, que tiene un dominio, al dominio citoplasmático, que tiene una secuencia, ¿no?, que se llama el dominio de la muerte. Este dominio de la muerte tiene que activar a la caspasa. Ahora, lo hace a través de un adaptador. ¿Qué es un adaptador? Es una proteína intermediaria, ya llamada FAT. Aquí está. Las moléculas adaptadoras, como por ejemplo FAT, nos dice, también tiene su propia secuencia, ya su propio dominio de la muerte. Como tiene su propio dominio de la muerte, es reclutado por el receptor. Entonces se va a unir el dominio de la muerte de FAT con el dominio de la muerte del receptor. Lo recluta a FAT y esta molécula adaptadora, que es FAT, junto con el receptor forman un complejo, se llama el DIS, que es el complejo de señalización inductora de la muerte. ¿Ya? DIS, complejo de señalización inductor de la muerte. Entonces, ¿quiénes forman el DIS? El FAT, que es la molécula adaptadora, con el receptor trimérico. Perfecto. Una vez que han formado este complejo empieza a reclutar ¿a quién? A la procaspasa. ¿Ya? Procaspasa. ¿A qué procaspasa? A la procaspasa 8. ¿Ya? Esta procaspasa 8 es reclutada al complejo. ¿Para qué? Para activarse, y cuando se activa se convierte en caspasa. La caspasa es la que va a iniciar la vía apoptótica, ya no la procaspasa. Procaspasa está está inactivo, no va a mediar la vía apoptótica. Entonces, esta procaspasa se activa por proteólisis. Entonces, este DIS, que es el complejo de señalización inductora de la muerte, atrae a la procaspasa, la proteoliza, y esta, una vez que se ha proteolizado, pasa a activarse, pasa a ser una caspasa 8. Ahora, esta caspasa 8 inicia la activación de otras caspasas efectoras, va activando a otras. Entre estas, la caspasa 3, que es la que va a llevar en último lugar a la muerte celular. Ya ustedes recordarán que ya hemos hablado de esto un poco. Todas estas vías terminan activando a la caspasa 3. Esta caspasa 3 es la que va a desmantelar todo e inicia la apoptosis. ¿Y por qué? Porque esta caspasa 3 actúa a través de un receptor que se llama el DFF. Este DFF es un factor de fragmentación del DNA. Entonces, la caspasa 3 actúa sobre ese factor de fragmentación del DNA, lo activa y este empieza a fragmentar el ADN y empieza a la apoptosis, ¿no? Eso sería en cuanto a la vía extrínseca. ¿Ya? Bueno, en el siguiente video vamos a continuar con la vía intrínseca de la apoptosis.